El asunto principal para entender el mundo actual es saber cuál es el origen de todo esto. Si no se sabe cuál es el origen, no podemos saber exactamente por qué se producen las cosas que se producen en el mundo actual. Entonces, el asunto es el siguiente. Un conglomerado de bancos crea en 1913, con la aprobación del presidente Wilson, la Ley de la Reserva Federal. Esta Ley de la Reserva Federal lo que hace es que, en vez de el gobierno norteamericano emitir su dinero, quien lo emite es un banco ajeno al gobierno. Este banco, al emitir el dinero, lógicamente lo presta a unos tipos de interés. Es decir, que el pueblo americano, en vez de pagar por su propio dinero, lo paga un elemento tercero. ¿Qué consecuencias trae esto? Que a partir de ese momento, todo el dinero en circulación en Estados Unidos no es dinero real, sino que es simplemente crédito. Porque es decir, este banco emite dinero, lo presta o al gobierno americano o a los bancos comerciales, y estos directamente van en circulación. De esta forma se paga un tipo de interés. Esto es importante porque a partir de aquí el mapa mundial cambia. Y para entender cómo cambia hay que ponerse en la perspectiva de esta élite supranacional, no en la perspectiva de la que se ha adoctrinado a la sociedad. Si hablamos con cualquier chaval de ahora te dirá pues, que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres debido al capitalismo. Pero esto no funciona así. Sino que esta élite lo que busca es, primero, la expropiación de los bienes de cada país mediante o una revolución socialista marxista en el sistema tradicional o por un sistema socialdemócrata gramsciano que vaya aumentando la deuda. Entonces, fijémonos, la Reserva Federal se crea en 1913. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, solo un año después. Esto no es coincidencia. ¿Qué consecuencias tiene la Primera Guerra Mundial? Tiene la destrucción de 4 imperios. Desaparece el Imperio Alemán con Guillermo II, que se acaba convirtiendo en la República de Weimar, que es una república socialdemócrata, que luego veremos que tiene mucha facilidad para entrar en ideología marxista. Luego el Imperio Austrohúngaro, que estuvo Francisco José y luego Carlos I de Austria, que se desaparece en varios países. El Imperio Otomano, con el sultán Mehmed. Y por último, la más importante en 1917, con la Revolución Rusa, que acaba con Nicolás II y que acaba con su familia, creándose el primer país comunista del mundo con la Revolución Bolchevique de Lenin. Es importante tener en cuenta una cosa, y esto puede ser muy chocante para el espectador, pero tiene que entenderlo. La élite financiera no quiere un sistema capitalista, quiere un gobierno mundial socialista, y para esto lo hará mediante 2 caminos. O por una revolución marxista habitual, es decir, la revolución de forma que todos los bienes pasan al Estado, y un secretario general, un dictador, pero que le llaman secretario general no por casualidad, que podrá comprar, vender o recibir prestado a tipos de interés que marca este Banco Central. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Entonces, ¿dónde estaba Lenin antes de la Revolución Rusa? En Suiza, es decir, en un centro de dinero. ¿Dónde estaba Trotsky antes de la Revolución Rusa? En Nueva York, en otro centro de dinero. Another great revolutionist was arriving from a small upstairs apartment in the Bronx, New York City. Leon Trotsky. Hay que entender esto. La revolución comunista es creada por la élite. Lo que sucede es que la élite no tiene un poder absoluto. No puede crear revoluciones donde quiera, porque necesita la complicidad de la población. Entonces la élite trabaja de 2 formas siempre. O con una revolución comunista donde puede hacerla, o con un sistema como el actual. Originalmente era el socialismo fabiano en el siglo XIX en Inglaterra y luego pasó a la escuela de Frankfurt y Gramsci, que traeremos también en él después. La idea es que se vaya haciendo de forma progresiva, es decir, ir adoctrinando a la población en este tipo de ideas y de forma que vaya entrando. Entonces, resumen de este primer apartado. La Primera Guerra Mundial es creada por esta élite
para cambiar el escenario tradicional, donde hay gobernantes fuertes, a un sistema que les favorezca a ellos, que puede ser o el comunista, como pasó en Rusia, o el socialdemócrata, que es algo más lento y progresivo, pero tiene la ventaja de que no se presenta tanta oposición. Y de este modo acaban llegando también al punto final. Lo que detesta la élite es un gobernante fuerte ajeno. Ellos quieren siempre o una dictadura comunista donde tengan a un peón puesto por ellos, como en el caso de Lenin, un secretario general, de hecho tiene este nombre de forma irónica, o un sistema socialdemócrata donde el Estado vaya creciendo a base de demagogia cada vez más para ir pudiendo pedir más deuda pública, que es lo que le interesa a la élite, y luego este Estado va financiando las ideas progres y marxistas, que es lo que quiere el sistema, de una forma más progresiva. La élite prefiere el primero, pero no siempre puede hacerlo, porque decimos, el gobierno no es absoluto, no es que con dinero se consigue todo. Entonces se va haciendo de forma progresiva y paulatina. Claro, a partir de aquí hay que ponerse siempre en perspectiva de la élite. La élite quiere una dictadura mundial socialista, por tanto, va a intentar conseguir todos los puntos de esa línea. Con la internacional proletaria, con la Unión Soviética intentando fomentar revoluciones marxistas en todo el mundo, y en el sistema, digamos, actual, el más lento y progresivo, intenta que la gente acepte que hay instituciones supranacionales por encima, básicamente la ONU. Entonces, ¿por qué se crea este segundo sistema? La élite, cuando intenta hacer las revoluciones comunistas, en Rusia tiene éxito y se crea la Unión Soviética, pero en otros países fracasa. Fracasa en Alemania, que surge el socialismo nacional de Hitler, fracasa en Italia, que surge el fascismo, fracasa en España con la Guerra Civil Española. Entonces la élite ve, nosotros nos interesa más una revolución comunista, pero a veces no siempre es posible porque la población se opone a las cosas drásticas, pero si se hace de forma progresiva, sí que puede tener éxito. Entonces, la escuela de Frankfurt fue en esa línea, y Gramsci, que era amigo de Mussolini, curiosamente Mussolini, el padre del fascismo, era anarquista, era de extrema izquierda y estuvo en la cárcel en Suiza por promover revoluciones. Pero se da cuenta de que está siendo engañado con el comunismo. Entonces, él crea el fascismo, que es una especie de socialismo nacional, del que luego copiará en Italia. Es decir, una especie de socialismo, pero no creado por los bancos internacionales, sino basado en la idiosincrasia de cada país. Gramsci era un comunista, y cuando Mussolini llega al poder, a pesar de haber sido amigos primero, lo lleva a la cárcel. Mussolini había llegado a estar bien hablado incluso de Lenin, que Lenin siempre se arrepintió de decir cómo el Partido Comunista Italiano ha dejado escapar a Mussolini. O sea, estamos diciendo que el fascismo surge de alguien que es comunista y de nivel alto. No estamos hablando de alguien secundario. Entonces, cuando Mussolini llega al poder, Gramsci lo lleva a la cárcel. Y es cuando Gramsci se da cuenta de en qué hemos fallado, por qué ha fallado el comunismo tradicional. Y crea este sistema, que es el que está basado ahora mismo en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, que es en ir haciendo que la propia población acepte estos dogmas marxistas y estos dogmas supranacionales. Si habláis con cualquier chaval hoy en día, te dirá, el capitalismo es malo, Europa vive bien porque en el tercer mundo se muere de hambre. Los hombres son machistas y las mujeres necesitan libertad. Todas estas ideologías falsas surgen del marxismo tradicional. Pero en vez de implantarlo por la fuerza, se implantan de forma progresiva, con películas con ideales marxistas gramscianos,
con profesores en las universidades que dan este tipo de ideología. Entonces, todo esto lo que pretende es ir entrando al marxismo de forma progresiva. En una sociedad comunista, el Estado controla todo el dinero y el Estado decide qué se hace y qué no se hace. Entonces, el Estado compra, vende y recibe prestado tipos de interés según como esta élite bancaria les dice. En el sistema actual se tiende cada vez más a eso. Los pisos cada vez es más difícil que uno tenga la propiedad. El sistema empresarial cada vez está más difícil de crear nuevas empresas o de ser emprendedor, mientras que el sector público cada vez va creciendo. Si vemos números, veremos que en cualquier país occidental el Estado cada vez es más grande y el sector privado es cada vez más pequeño. Esto está hecho adrede, es decir, cuando un partido llega al poder y pone impuestos a base de dar pagas y con esto la economía va peor, típico del Partido Socialista, pero también el Partido Popular con Rajoy, siguen esta misma línea todos, no es que haya un efecto secundario que dañe la economía por ganar votos, no. Es un sistema hecho adrede para sabotear la economía, pero hay que hacerlo de forma progresiva para que de esta forma la población no se revuelva, sino que la gente siga igual trabajando y demás. Es decir, se va subiendo cada vez en un punto de un impuesto, se sube el IRPF un poco, se sube el IVA un poco. Si os miráis desde el año 75 hasta ahora, los impuestos han ido siempre para arriba y muy rara vez para abajo o muy poco. Y esto va a ir siempre así, es decir, cada vez tendremos más impuestos y cada vez es el Estado mayor. Y a la vez, cada país va perdiendo soberanía en favor de entes supranacionales, como puede ser la Unión Europea, la ONU, la OTAN, etc. Porque es el objetivo último de la creación de todos estos puntos. El ir haciendo un gobierno mundial socialista, perdiendo la soberanía y perdiendo los derechos civiles en forma de tener libertad de expresión, de mercado, de prensa y cualquier tipo de libertad. Cuando hablamos con cualquiera, sabemos que la guerra civil y el franquismo tienen relación directa con una cosa con otra, es decir, esto lo sabe cualquier español. Es decir, el franquismo surge de la victoria en la guerra civil española y tiene el sistema político que tiene. Lo que es menos conocido es que el sistema actual viene de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el sistema actual es un sistema totalitario, aparentemente con guante blando, pero que el objetivo ha sido el de este gobierno mundial. Hay que entender bien estas palabras. Vamos a ver. En la Segunda Guerra Mundial hay básicamente dos grandes oposiciones a esta élite. Por un lado son los fascismos, especialmente el socialismo nacional de Hitler, despectivamente llamado nazismo y mal traducido como nacionalsocialismo, que a nosotros tampoco nos interesa explicar aquí cuáles son los objetivos del socialismo nacional, pero porque básicamente la legislación española lo prohíbe y tampoco tiene ninguna trascendencia para el vídeo de ahora, y el imperialismo japonés, el sistema de Japón con el emperador Hirohito y con el primer ministro Hideki Tojo. Estos dos sistemas se oponen básicamente a esta implantación del gobierno mundial y salen completamente. En el caso de Hitler no